que podamos seguir participando de esta dinámica de congregarnos, de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y hace varias semanas que estamos con esta serie que es Cultura de Reino. Esta serie que hemos empezado a conversar hace varias semanas y hoy vamos a continuar con esta palabra, ¿sí? Y esta serie en Cultura de Reino empezamos a darnos cuenta que el mensaje de Cristo, el reino de los cielos, no es solamente información que abrazamos, sino es una manera de vivir, es una cultura que expresamos en la cual damos a conocer quiénes somos en Cristo y cómo vivimos el reino de los cielos. Es la cultura que estamos abrazando a través de las Escrituras. El reino de los cielos no es simplemente un mensaje que predicamos, sino es una cultura que vivimos, que cada día tenemos que alimentar. Por eso la dinámica de la iglesia, las disciplinas espirituales. Necesitamos cada día cultivar este manual de estilo que define nuestros hábitos, nuestras costumbres, moldea nuestras decisiones para poder ser lo que la Biblia dice. Somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Un manual de estilo, una manera de comportarnos, de responder. Y en lo que es cultura de reino comenzamos a hablar de la honra, no sé si te acordás. Y desarrollamos esta idea de que honrar nos permite comenzar a edificar el templo santo para Dios, siendo un cuerpo sano. Y en cultura de honra nos dimos cuenta que no solamente es darle el máximo valor a Cristo, sino que también aprendimos a honrar y valorar a las personas que conforman la iglesia. Entendimos que cuando nos vemos unos a otros, vemos la imagen de Dios. Por eso le damos el máximo valor a Cristo y el máximo valor a la persona que Dios puso a mi lado. Y aprendimos a respetar la gracia, a respetar la unción, a respetar la autoridad espiritual de quienes Dios asigna para guiarnos y discipularnos. Cultura de honra. Luego estuvimos hablando de cultura de servicio. En la cultura de reino hablamos del servicio. Y las Escrituras nos impulsaron a dar el paso concreto para estar a disposición del plan de Dios. Entendiendo que si me pongo a disposición del Señor para servir, esa actitud, esa manera de enfrentar la vida me permite ver cómo Dios abre puertas y me coloca en el lugar correcto, en el momento específico. Y soy parte de la historia de Dios, cultura de servicio. Y ahora llegamos a este tercer tema en cultura de reino, que es oración. Y acá nos pusimos a hablar sobre la importancia de volver a recuperar la cultura de oración. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta orar tanto? Y como iglesia empezamos a abrazar que en cultura de reino nos honramos, nos valoramos, servimos, nos ponemos a disposición. Y también el manual de estilo nos lleva a vivir orando, teniendo comunión con el Señor. Y en cultura de oración, lo primero que vimos es que la oración nos permite cada día estar conectados en comunión, dependiendo de Cristo. Y fuimos a las Escrituras y en Juan 15:5 Jesús dijo, separado de mí nada pueden hacer. Y aprendimos que ir al lugar de la oración, al lugar de la intimidad, es conectarnos, es empezar a depender cada día, estando unidos a la vid verdadera que es Cristo. Por otro lado, el domingo pasado, hace 15 días atrás, vimos que no solamente en la oración nos conectamos y vivimos dependiendo del Señor, sino que en ese lugar somos transformados. Que en el lugar de la oración algo ocurre. No salimos iguales cada vez que vamos a orar, tener comunión con el Señor. Y nos dimos cuenta que era muy importante abrazar la dinámica de la oración. ¿Para qué? Para ser conformados a su imagen. No somos transformados de culto en culto, no somos transformados de logro en logro, no somos transformados, sino es expuestos a la gloria de Cristo. Y estuvimos hablando que muchas veces el sistema de este mundo, la era en la cual vivimos, estamos rodeados de cosas que intentan captar nuestra atención todo el tiempo. Que muchas veces estamos más expuestos al brillo de un celular que ante la gloria de Cristo. Y estuvimos reflexionando de que en este tiempo necesitamos exponernos ante la presencia de Jesús en intimidad, en oración. ¿Para qué? Para ser transformados
a su imagen. Esto es cultura de oración. Pero hay algo que quiero profundizar en el día de hoy. Y la oración pensé que me iba a llevar 3 domingos, pero en realidad nos va a llevar 5. ¿Será que el Señor nos quiere hablar y quiere que sigamos meditando en esta conversación? Esta es la tercera parte de cultura de oración, dependencia, transformación. Y hoy vamos a ver que si permanecemos en oración, dependiendo de Cristo y somos transformados a su imagen, algo ocurre inevitablemente, que es que ese espacio, ese lugar nos lleva a alinearnos a la voluntad de Dios. Permanecer en el lugar de la oración nos lleva a estar dependiendo, unidos a Cristo. Nos transforma y hoy vamos a ver que permanecer en oración nos permite estar alineados a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar en el centro de la voluntad de Dios? Hay que orar. Anhelamos vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial y hoy vamos a descubrir que no hay mejor lugar, no hay espacio más específico, concreto, como para descubrir cuál es la voluntad de Dios que la oración. El espacio donde yo me rindo y donde me conecto para lo cual fui creado y diseñado, el plan de Dios. Hoy lo vamos a descubrir y lo vamos a reflexionar. Estamos acostumbrados a un tipo de oración que todos disfrutamos. Esa oración en la cual vemos que Dios responde, donde vemos que Dios abre puertas, donde Dios bendice y Dios hace lo que esperamos. Pero existe otro nivel de oración más profundo, más doloroso y que requiere madurez. Y es la oración, es la conversación en donde Dios trata con nuestra voluntad. Y ahí ya no se trata solamente de decir, Señor, bendecime, sino de expresar estas palabras. Señor, aunque me cueste, rindo mis planes. Porque vamos a descubrir en esta mañana que la oración no busca convencer a Dios de hacer mi voluntad, sino que la oración busca alinearme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a responder a esta pregunta: ¿qué sucede realmente cuando oramos? Y la respuesta que vamos a descubrir para sorpresa de muchos es que Dios en ese lugar trata con nuestra voluntad para alinearnos a la suya. El tema de hoy es que no se haga mi voluntad. Dijiste, yo quería otra palabra. Pero el título de este sermón es que no se haga mi voluntad. Cultura de oración, parte 3, alineación. Dependencia, transformación y vamos a ver de qué se trata la oración. Y como siempre lo hacemos, tratamos de ver en las Escrituras ese espejo en el cual nos identificamos y abrazar lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a ir específicamente a un momento donde Jesús se introduce en la oración y nos revela para qué vamos a ese lugar. ¿Para qué tenemos que ir a ese lugar? Y este pasaje es conocido y nos ha atravesado y lo conocemos, pero hoy lo vamos a traer a la mesa. Lucas 22, versículo 39 al 46. ¿Están conmigo? Vamos a la palabra, vamos a la escritura. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. ¿Qué dice? Y saliendo, ¿quién? Jesús. ¿Sí? Y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, al monte de los olivos, al Getsemaní, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Esta historia es la historia donde Jesús se está preparando para ir a la cruz.
Es muy especial porque vemos a Jesús yendo al Getsemaní para orar, para tener su espacio de conversación, de comunión íntima con el Padre, donde tiene que tomar la decisión más difícil de su vida porque su hora llegó. Y esto me abre el abanico para el primer punto de esta mañana, en el cual quiero que todos empecemos a pensar y a reflexionar. El primer punto es: en el Getsemaní se nos revela para qué es realmente la oración. En el Getsemaní de Jesús descubrimos cuál es uno de los grandes propósitos por los cuales vamos al lugar de la oración. No solamente nos conectamos con la vid, no solamente nos exponemos a su gloria para ser transformados, sino uno de los grandes propósitos de la oración es descubrir lo que Jesús descubrió en el Getsemaní. En algún punto no es solamente descubrir, sino alinearnos a lo que Jesús se alineó. En Lucas 22, este es el primer punto, en el Getsemaní se nos revela para qué realmente es la oración. En Lucas 22 Jesús entra en el Getsemaní, va al Monte de los Olivos, porque ese era el lugar de la oración al que acudía frecuentemente. Él tenía una vida de oración. Frecuentaba ese lugar, dice Lucas, como su lugar secreto. Más allá de las implicancias que tiene el Monte de los Olivos, el Getsemaní, quiero destacar este detalle que Lucas pone, como lo solía hacer. No era un lugar que no conocía, frecuentaba ese lugar de intimidad, de proceso, de presión. El Getsemaní representa para nosotros ese lugar secreto, el lugar de la intimidad, el altar donde nos rendimos, donde somos prensados en la oración. El Señor le pide a sus discípulos que lo acompañen y que permanezcan en oración para que no entren en tentación. Pero me quiero parar en la imagen de Jesús y no en lo que sucedió con sus discípulos. Más allá que eso es una gran enseñanza. Sino que, ¿qué ocurrió con Jesús? El Hijo de Dios, el perfecto, el santo, el que vivió en completa obediencia, estaba atravesando la lucha más intensa y difícil en toda su vida, en la tierra. Y recurre al lugar de la oración, ¿para qué? Para superar este momento. El paralelo de esta historia en Mateo dice lo siguiente, fíjate lo que dice Mateo 26, 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de qué, ¿cómo? En gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Jesús está postrado, su alma está profundamente afligida, porque la angustia era real, el sufrimiento era real, había una presión espiritual inmensa. Lucas describe que la presión era tanta en su vida que Jesús sudaba y que su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre. Y lo primero que quiero rescatar de esta historia es que Jesús rompe con esta idea equivocada, porque muchas veces creemos que estar firmes en el Señor significa no sentir luchas. Muchas veces creemos que estar firmes en el Señor significa no tener experiencias de dolor, o vivir sin presiones, o no tener experiencias dramáticas de sufrimiento. Pero Jesús sintió todo eso y mucho más. Él era plenamente santo, vivió en completa obediencia. Sin embargo, hubo un momento donde sintió el peso, la agonía de lo que tenía que enfrentar. Y esto es teológicamente muy potente, porque nos muestra que sentir angustia no es pecado, que sentir dolor no es falta de fe, que sentir presión emocional no significa ausencia de espiritualidad. El punto importante es que Jesús, cuando fue al lugar de la oración, no negó su dolor frente a su Padre, sino que en el Getsemaní lo rindió delante del Padre. Hermano, la oración no es para negar lo que sentimos, sino es el lugar donde rendimos todo lo que nos pasa delante de Dios sin culpa. Es el lugar donde rendimos todo lo que hacemos, todo lo que somos, lo que traemos. Y esto me lleva al segundo punto, porque en ese lugar, cuando rendimos y expresamos todo lo que estamos viviendo, dice que Jesús en agonía, dice: siento angustia hasta la muerte. Postrado, sudando como grandes gotas de sangre. Dice que en ese lugar Dios confronta nuestra voluntad.
¿Dónde? En la oración. El segundo punto es, en la oración Dios confronta tu voluntad. Ahí yo pensé que en la oración Dios venía a fortalecerme, a escuchar mis pedidos. En la oración Dios confronta tu voluntad. El pasaje de Lucas en el versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 30, 40 metros de sus discípulos. ¿Y qué pasó ahí? Dijo, postrado: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús expresa su dolor en el lugar secreto y dice esta frase: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y esto nos habla que por un lado estaba la voluntad perfecta del Padre y por otro estaba la presión humana que Jesús sentía de querer evitar el sufrimiento que representaba obedecer esa voluntad. La tensión. Esto había angustiado a Jesús en un nivel extremo de presión, tanto que agonizaba simplemente pensando en tomar semejante decisión. En esta parte de la historia vemos que Jesús no le fue fácil rendir su humanidad a la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre era la cruz, era cargar con el peso del pecado y con todo lo que eso implicaba, cargando las consecuencias de la muerte y experimentar la separación de la presencia de Dios. Pero Jesús, eso no le impidió, el dolor y la angustia no lo llevaron a que esté por encima de obedecer la voluntad de Dios. Lo importante en este punto, hermano, es entender que el problema no tiene que ver con enfrentar las luchas que hoy estás enfrentando. El problema no es estar vacilando si decidir por Cristo o no, sino que el punto final no es la tensión de lo que está ocurriendo, sino que el punto central de esta historia es quién está gobernando tu vida al final para tomar las decisiones que respondan a Dios. ¿Quién gobierna tu vida? Porque en el lugar de la oración somos confrontados con lo que Dios quiere y con lo que yo quiero. La pregunta en esta mañana es: ¿quién gobierna realmente tu vida? ¿Y dónde descubro eso? En la oración. En la oración, en el lugar secreto, en intimidad. Ahí donde no puedo ocultar. Probablemente en un grupo de oración o acá en la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia, nuestros rostros puedan aparentar muchas cosas, pero ahí, en el Getsemaní, no podemos aparentar. En el lugar de la oración es donde realmente somos confrontados. ¿Qué es lo que queremos hacer de verdad? No, porque no puedo, no, porque esto, por lo otro. En el Getsemaní se ve qué es lo que querés y qué es lo que no querés. No es lo que no podés, qué es lo que querés. ¿Quién gobierna tu vida? Y escúchame bien, porque muchas veces queremos que Dios bendiga decisiones que nunca consultamos con Él, ¿sí o no? Muchas veces vamos a ese lugar pretendiendo de que Dios bendiga decisiones que nunca consultamos con Él, que prospere caminos que elegimos solos, que afirme relaciones que Él nunca probó y que nos ayude con prioridades que no nacieron en su presencia. Y eso no está bien. Usamos la oración no para alinearnos a su voluntad, sino para intentar convencer a Dios de que acompañe nuestros planes. Y la palabra nos enseña que no es así. Muchas veces vamos a la oración y no buscamos dirección. Buscamos que Dios apruebe lo que ya decidimos. Y el Señor nos muestra que no es así. Mucha gente se enoja cuando ora y ve que Dios o no responde, o no aprueba su proyecto, o no hace ese milagro, o no bendice eso que está viviendo, porque supuestamente es muy espiritual, o porque tiene mucha empatía, o porque quiere colaborar con cosas buenas, y se termina frustrando. He escuchado gente que cuando Dios no bendice eso, no responde como vos querías, o no prospera el camino que elegiste solo, se enoja con el Señor. Y es más, esa gente dice: ¿para qué oré? Si al final sucede lo contrario a lo que pedí. ¿Para qué oré?
Si al final va a suceder, ahora entendí, va a suceder lo que Dios quiera. El problema, hermano, es que no entendemos el propósito de la oración. No intentamos torcer la mano de Dios para que Él bendiga nuestros planes y nuestros deseos. Eso frustra a la gente. Eso no es lo que enseña la palabra. Porque la oración en realidad tiene el sentido de unificar mi voluntad a la voluntad de Dios. Ahí es donde yo rindo y comprendo y entiendo. Y si no logro entender, es en ese lugar donde me lleno de fe para dar los pasos concretos y responder a lo que Dios está pidiendo, aunque no lo vea. No se enoja. Muchas veces he escuchado gente, pero si al final sucede lo contrario, ¿para qué oro? No oramos para que Dios bendiga lo que se me ocurrió, lo que quiero, lo que pensé, lo que decidí. Y bueno, Dios tiene que acompañar lo que a mí se me ocurre. No, vamos al lugar de la oración para unificar tu voluntad con la de Dios, aunque duela. Porque ese es el camino perfecto. Porque eso significa estar dentro de su historia. Eso representa colaborar con su plan. Jesús dice, Padre, si quieres pasar de mí esta copa. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, hay una tensión entre lo que su humanidad siente por el sufrimiento que le espera y el poder responder en obediencia a Dios Padre. La tensión, la presión. Siempre suelo rescatar de esta historia esta idea, este concepto. ¿Por qué Jesús estaba tan angustiado hasta la muerte? Porque no solamente el sufrimiento de la cruz física, emocional, sentirse avergonzado, bofeteado, escupido, rechazado por muchos a los cuales Él ayudó, traicionado por sus amigos, todo eso era doloroso. Pero cargar con el pecado de la humanidad y tener el tiempo de separación con el Padre le aterraba. La presión de ese momento estaba ahí. Si Padre, si la copa de la ira voy a beber, si puedes, pasa de mí esta copa. La oración es el momento donde yo descubro qué es lo que realmente quiere mi corazón. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué me estoy engañando? Ahí es donde descubro. Podrás hablar conmigo, podrás hablar con Gaby, con muchos líderes, pero hermano, nos podrás engañar. En la oración no hay forma de que puedas engañar a Dios y a vos mismo tampoco. ¿Por qué esquivamos la oración y la reemplazamos con servicio y con superficialidad? Porque ahí somos confrontados con nuestra impureza, somos moldeados, transformados y se confronta lo que queremos realmente, nuestra voluntad. Ahí es. Por eso necesitamos recuperar la cultura de oración. Y eso no significa, hermano, que no vayas con fe, que no ores confiando que Dios escucha tu clamor. No significa que no abras tu corazón con todo lo que anhelás, todo lo que esperás, tus deseos, presentes dolores y quiebres, presentes tu lista de pedidos. Pero tenemos que aprender que la oración no es para que Dios responda a lo que yo quiero, sino que la oración es para presentar mis cargas, sentirme fortalecido como Jesús fue fortalecido, pero principalmente es para alinear mi voluntad a la suya. Ahí. Ordenar mi voluntad a la de Dios. Mirá, y vos decís, David, ¿y qué significa eso? Porque capaz que parece muy místico esto de vivir el reino y la voluntad de Dios. Te quiero decir cosas concretas que tienen que ver con unificar tu voluntad a la voluntad de Dios. Escúchame bien. Por ejemplo, cuando perdonás a esa persona que no se lo merece aunque tu carne quiera endurecerse, eso es unificar tu voluntad a la voluntad de Dios. Porque algunos dicen, ay, capaz que unificar, ir a la cruz. Hermano, ir a la cruz significa soltar perdón ante esa persona que no se lo merece. Eso es unificar tu voluntad a la de Dios. Como por ejemplo, cuando obedeces a pesar de no ver el cuadro completo, cuando renuncias al orgullo y te humillás ante las autoridades que Dios designó, cuando esperás con paciencia los tiempos de Dios, cuando decidís honrar, aunque no seas honrado, para guardar tu corazón. O cuando haces simplemente lo correcto, cuando nadie te ve. Eso es unificar tu voluntad a la voluntad de Dios.
Porque quizás mistificamos el asunto concreto de unificar nuestra vida, nuestro querer al deseo del Espíritu, y en realidad es algo simple, en el día a día. La cultura del reino no es un mensaje que predicamos, es una forma de vivir que cada día se ve en lo simple, en lo cotidiano. Se tiene que ver ahí. Jesús, cuando intentó explicar el reino, te dijo: ¿cómo quieren aprender cómo es el reino? Y todo el mundo: sí, vamos a ser libres de la opresión militar de Roma. No. Miren las aves del cielo. Nuestro Dios Padre nos cuida como las cuida a ellas. Eso es vivir en el reino. Pero tenemos necesidad, lo sé. Pero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo eso será añadido, dice el Señor. De esa manera Jesús explicaba y ponía las cosas en el llano y aterrizaba lo que Él promovía, predicaba, enseñaba. Hermano, la oración nos ayuda a alinear nuestra vida al plan de Dios. Y es hermoso este episodio, es fuerte y nos confronta porque Jesús dice las palabras más sentidas y profundas de este momento. Dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Pero termina diciendo: Padre, Abba Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Había esa tensión en su humanidad de ver el sufrimiento y esa presión y ese momento crítico para dar ese paso que tenía por delante, porque su hora había llegado. Pero Él dice: estoy dispuesto, aunque me cueste, aunque me duele, aunque me aterre, que se haga tu voluntad. Y Dios confronta para que podamos alinearnos. El tercer punto es: la oración alinea nuestro corazón al reino. ¿Querés querer lo que Dios quiere? ¿Querés desear lo que el Espíritu desea? ¿Querés sentir lo que Jesús sintió cuando vivió en la tierra? Necesitamos ir al lugar de la oración. ¿Anhelás desear lo que Jesús desea? Necesitamos ir al lugar de la oración. En la oración nuestro corazón se alinea al reino. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, el punto más fuerte. En la oración presentamos necesidades, buscamos respuestas a nuestros problemas. Pero en el Getsemaní, en ese lugar de intimidad, de presión, lo que ocurre es que el Señor comienza a transformar nuestro corazón y cambia nuestras prioridades. Porque cuanto más permanecemos delante de Dios en oración, más comenzamos a amar lo que Él ama. Cuando estamos con el Señor en oración, más empezamos a querer lo que Él desea. No sé si lo quiero, hermano. Anda al Getsemaní, anda a ese lugar. Ahí tu voluntad se rendirá. Ahí en ese lugar tu corazón empezará a desear lo que Dios desea. Y yo no sé cómo aquellos que aman tanto a Dios o desean tanto colaborar con el plan de Dios, o esto que dicen de ser útil para el propósito de Dios. ¿Qué significa eso? Hermano, si no lo conoces, anda a la oración. Dios te lo va a revelar. Ahí el Señor susurra sus secretos, sus misterios ante quienes rinden su corazón. Ahí el Señor te invita a un desafío tan glorioso como es participar de su reino aquí y ahora. En ese lugar es donde nuestro corazón se transforma. Ya lo vimos, somos transformados, pero ahora hay decisiones concretas. Quiero rendir mis planes, deseo amar lo que Él ama y quiero hacer lo que Él quiere hacer. Nuestros deseos son transformados a tal punto que comenzamos a querer lo que Dios quiere. Y esto cambia la manera de vivir, prioridades. Es más, probablemente dejemos de hacer estas preguntas. Por ahí vos te preguntás: ¿y qué me gustaría hacer en la vida? ¿Cómo hago para alcanzar mis sueños? ¿Qué me gustaría lograr el día de mañana? Cuando estás en la oración, ¿sabes, hermano, cómo son las preguntas que se te vienen al corazón? Son este tipo de preguntas. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Empezás a preguntarte sobre la vida en otros términos. Empezás a decir: ¿por qué late el corazón de mi Padre? ¿Cómo puedo colaborar con su plan?
¿Cómo hago para que mis deseos, mis proyectos y mis planes participen, den la gloria y anticipen la venida del que ha de venir? ¿Cómo lo hago? Eso cambia tus decisiones. Eso hace que tus proyectos, tus emprendimientos, tus negocios no queden en vos, colaboren a un propósito eterno. ¿Por qué? Porque las preguntas cambian. Ya no es qué quiero de mi vida, cuáles son mis sueños, qué me gustaría hacer. Y eso no es que va en desmedro, el plan de Dios en desmedro de lo que Dios te diseñó y Dios te mostró. No, hermano, sino que es orientar toda tu voluntad a la voluntad del Padre. Y que todo lo que viene a tu corazón esté alineado a ese propósito eterno. No lo dejes de hacer, pero guarda. ¿Cuál es el final del asunto? ¿Cuál es el final del camino? Porque mientras nuestra vida siga girando alrededor de lo que sentimos solamente, de lo que queremos, de lo que nos conviene, nunca podremos vivir plenamente el reino de Dios. Hay personas que quieren claridad, pero no terminan de obedecer al Señor. Hay personas que quieren vivir en el propósito de Dios, pero no terminan entregándose por completo al Señor. Hay personas que quieren la corona, pero nunca terminan de morir a sí mismos. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 que solo por medio de la renovación de nuestro entendimiento seremos transformados. Y ahí, ¿sabes qué va a ocurrir? Vamos a conocer, vamos a comprobar la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. ¿Sabes por qué muchas veces no vemos que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta? Porque decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, pero no rendimos nuestra voluntad. Entonces no vemos que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. Es más, lo vivimos como un pesar. Lo vivimos con esta tensión. Y es en el lugar de la oración donde Dios revela su corazón, revela su propósito, nos confía sus planes, sus misterios y nuestras prioridades, nuestros deseos. Nuestro querer se une al de nuestro Señor. Hoy tenemos que preguntarnos algo, hermanos. ¿Nuestra oración nos está alineando a Dios o seguimos queriendo convencer a Dios de que se alinee a nuestros planes? ¿O seguimos intentando pretender que Dios bendiga lo que no le consultamos? ¿O seguimos intentando que Dios apruebe aquellos que elegimos solos? Porque después nos enojamos, ¿no? Después, ¿cómo el Señor permitió? A mí me encanta porque hay un montón de gente que dice, Señor, ¿por qué me metió ahí? ¿Por qué me puso ahí? Y yo le pregunto, hermano, ¿y por qué fuiste ahí? No, porque yo tomé esta decisión. No le eché la culpa a Dios. No le echemos la culpa al Señor. ¿Por qué estoy pasando esta situación difícil económica? ¿Pero qué pasó, hermano? No, porque me metí en esto. No le echemos la culpa al Señor. Eso no significa que todo lo que hagamos va a estar garantizado de éxito, sino que lo que va a ocurrir es que en medio de la lucha, la tensión, sentirá fortaleza, hermano. Jesús fue fortalecido en ese momento para vivir el momento más difícil de toda su historia. Y nos mostró el camino. El camino es el camino de la cruz, de negarnos a nosotros mismos. Y recordá esto, colaborar con el plan de Dios, servir a la causa de Cristo, no va en desmedro de tus planes y tus sueños y tus proyectos. ¿Por qué? Porque cuando estás alineado al corazón de Dios, lo que venga a tu corazón es lo que Dios quiere. Pero hay que llegar a ese punto. Porque en ocasiones parece como que, bueno, esto es un altruismo inexplicable, irracional, donde me tengo que dar al otro y tengo que servir al Señor en desmedro de mi familia, de mis proyectos. No, hermano. Cuando estás alineado al corazón, el Señor bendice eso que hay porque lo puso Él. Pero primero hay que ir al Getsemaní y rendirlo. Primero hay que ir ahí. Pero es más fácil que no pagar el precio del Getsemaní y hacer lo que se me antoja. Y después le echamos la culpa al pastor, al líder, a Dios, al jefe, al político de turno.
Y la realidad, que la cultura del reino nos lleva a vivir una realidad espiritual en la tierra, indistintamente de quién sea tu pastor, tu líder o el político de turno. Porque si Él gobierna tu vida, estar en el centro de la voluntad de Dios es responder al propósito por lo cual te creó. Y nada se compare con esa experiencia de plenitud. Nada. Lo peor que te puede pasar es que tengas éxito en lo que Dios no te llamó a hacer. Y hacemos cosas muchas veces que tienen un sentido religioso y decimos, no, esto el Señor lo tiene que bendecir. No, porque esto no sabe cómo bendice la iglesia. Pero Dios te lo pidió. Y pero si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Dios te lo pidió. Porque después es un caos y le echamos la culpa a los demás. Y el Getsemaní, el lugar de la intimidad, de la presión, es lo que nos permite rendir realmente lo que queremos, lo que deseamos y abrazar lo que quiere el Señor y lo que Él desea. Y en esa transformación, en ese intercambio de voluntades, más bien unificar, alinear mi voluntad a la del Señor, porque en cambio es como que si vos no lo eligieras, lo elegís. Me alineo, me pongo bajo ese paraguas. Hermano, una persona que no se rinde al Getsemaní de la vida siempre terminará peleando con la voluntad de Dios. Cuando dejamos de luchar es cuando hay un cambio en nuestras decisiones de prioridades. Comenzás a darle valor a las relaciones de pacto en la iglesia. Pero este que me tocó al lado, con este tengo que edificar. Sí, hermano. El que te tocó al lado es tu familia. Es más, dale gracias al Señor por la persona que tenés al lado. Estamos aprendiendo a honrar, a servir. Y ahora a que nuestra voluntad se una. En el lugar de la oración no estoy pretendiendo más que rendirme a Él y desear lo que Él quiere. Es fácil decir, Cristo, yo te amo. Es más, lo cantamos, ¿no? Cristo, yo te amo. No hay nadie. Es fácil decir, Cristo, yo te amo. Pero el amor a Cristo se demuestra cuando obedecer cuesta y cuando elegimos su voluntad antes que la nuestra. Que el Señor ponga un nuevo corazón en nosotros, que nos rindamos a su voluntad, hermano, hará que construyas relaciones de pacto. Que rindas tu voluntad a la del Señor hará que tomes otras decisiones a la hora de administrar tu tiempo. Que sepas cómo invertir tus recursos para hacer tesoros en el cielo. Todo eso comienza a ocurrir. Es más, hay un cambio de observador. Cuando vos salís del Getsemaní y vos ahí vas quebrado, Jesús dijo, siento angustia hasta la muerte. La presión de lo que iba a vivir, no estaba viviéndolo, pero de lo que iba a vivir, generaba tanta tensión interna que sudaba como grandes gotas de sangre, dice el médico Lucas en su relato. Pero el punto es que cuando me rindo a la voluntad de Dios y a eso que parece que cuesta y es tan difícil, yo salgo de ese lugar, hermano, fortalecido. ¿Cómo salió Jesús del Getsemaní? ¿Te acordás? Él sale con la frente en alto. Sale caminando y viene Judas con los alguaciles del sumo sacerdote, con Malco y sus discípulos. Una vez que le dice, no pudieron orar ni siquiera una hora conmigo. Bueno, vamos, ya está. Pero Jesús sale en ese momento y Judas le da un beso. Bueno, ¿recordás ese momento? Y Jesús dice, estuve tanto tiempo con ustedes y ahora vienen con espadas, con palos a venirme a prender. ¿Por qué no lo hicieron otro día? ¿Y qué hace Pedro? Saca su espada, le corta la oreja a Malco. Y Jesús dice, no, ya está. Vengo del Getsemaní, ya sé lo que tengo que hacer. No están tomando mi vida, yo la estoy dando.
El lugar de la oración te prepara para la lucha que tenés que enfrentar. El lugar de la oración, hermano, te prepara para conquistar los gigantes de mañana. El lugar de la oración llena tu vida de fe y de esperanza, porque te permite conocer quién es Dios. Él no te va a abandonar. Él lo que empieza lo termina. Él tiene planes de bien y no de mal para todos nosotros. Para terminar, como conclusión, hoy estamos viendo en la palabra de Dios que el reino de Dios se manifiesta en personas que aprenden a ir al Getsemaní, al lugar de la oración, pero no con una lista de pedidos simplemente, sino para presentar sus pedidos, pero al final de cuentas decir que se haga tu voluntad y no la mía. Son personas que se alinean, que se rinden planes, sueños y anhelos ante el Padre de la Gloria. Quizás hoy el Espíritu Santo te está confrontando en áreas de tu vida que todavía no rendiste y que por muchos años te estuviste engañando a vos mismo, tratando de meter ahí a Dios a la fuerza. Y el problema, hermano, no es que muchas veces Dios no nos habla. El punto es no querer soltar aquello que compite con la voluntad de Dios en tu vida. Tal vez muchos están cansados en esta mañana porque llevan demasiado tiempo peleando, resistiendo, agonizando ante aquello que tienen que enfrentar. Pero hoy es el día para rendirte al Señor. Hoy es el día para entender cuál es el propósito por el cual vamos al Getsemaní. No simplemente para soltar las cargas, esa tensión entre lo que debería ser y lo que no fue. Esa angustia entre lo que nos gustaría que pase y no pasa. Esa presión entre lo que Dios te propone. Y sabes que decidir eso no es fácil. Ahí donde se dirime todo el asunto, en la oración. Porque cuando soltás y te rendís, entonces de ahí, como te dije, saldrás fortalecido. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento inundará tu vida. Tendrás claridad, dirección. Y aparecerá algo que está en extinción en este tiempo, que es el descanso, el reposo del Señor. El enemigo ha logrado introducirnos en una era donde por más que durmamos, no tenemos descanso. Siempre decimos que Cristo viene y creemos que son los tiempos finales, porque como nunca, todo lo que se ha levantado globalmente sucede en todas partes del mundo, como por ejemplo, que no tenemos descanso. Y Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados y yo os haré descansar. ¿Cómo salís del Getsemaní? En el reposo salís. Nosotros no esperamos un día, no celebramos un día, no guardamos un sabbat. El descanso es una persona y es Cristo en nosotros. En el Getsemaní comprendemos todo. Ahí en el lugar de la oración, el Señor nos revela por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y quizás si no lo comprendemos, por lo menos tenemos la fe de avanzar. Porque cuanto más permanecemos en oración, más Dios va a confrontar aquello que quiere gobernarnos, hasta que nuestro corazón en un momento diga que no se haga mi voluntad sino la tuya. El reino deja de ser solo un mensaje cuando decimos estas palabras. Esto es todo lo que quiero, pero que no se haga mi voluntad. Ahí deja de ser un mensaje y comienza a ser una decisión concreta. Y se empieza a manifestar en nosotros y a través nuestro. Te hago unas preguntas antes de terminar. No me respondas, pero pensá. ¿Qué área de tu vida todavía no está alineada al Señor? Porque si yo hago esta pregunta, todos espiritualmente hablando diríamos, por supuesto, pastor. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Todos. Pero ¿qué área de tu vida todavía no está rendida a Dios? ¿Qué área? Otra pregunta. ¿Qué decisiones estás sosteniendo y te desenfoca de las prioridades del reino?
¿Qué cosas sabes que Dios te pidió y que seguís resistiendo? ¿Qué estás reteniendo porque te cuesta confiar plenamente que el plan de Dios es de bien y no de mal? Quizás hoy Dios no está buscando que hagas más cosas, sino que Dios te está invitando a que rindas todo. Porque una vida que se alinea a Dios es una vida en la cual el reino comienza a manifestarse y empieza a bendecir a otros. Y podemos ver lo que el Señor nos dio este año como palabra profética. Podemos ver a Cristo multiplicándose. Cristo se multiplica. En esta mañana me gustaría orar para que el Espíritu Santo ponga en tu corazón el desafío de ir a tu Getsemaní en esta semana. Y que en ese lugar de choques entre mi deseo y el deseo de Cristo, tu corazón cambie y empiece a amar lo que Dios ama. Quizás hasta ahora nunca pasó, pero es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de decisión. Y luego la decisión naturalmente surge el deseo profundo de tu ser, de honrar al Señor con tu vida y con todo lo que tenés. Porque ¿sabes por qué el Evangelio es un cambio de naturaleza? Porque los que realmente son transformados y están rindiendo su voluntad a la voluntad del Padre, naturalmente quieren hacer la voluntad de Dios. No es obligación, no es la consecuencia del pecado, no es el temor a la consecuencia de lo que pueda llegar a venir. Es el deseo de amar lo que Dios ama y hacer lo que Dios quiere hacer. Naturalmente, un cambio de naturaleza. En el Getsemaní eso se va fortaleciendo, se va afirmando y vos y yo nos alineamos. Anhelo que este año Cristo se multiplique. Hermano, si Dios responde de una manera en la cual no esperabas, no te enojes. Quizás es el momento para descubrir que antes de tomar una decisión y antes de que Él bendiga lo que ya decidiste, Él te muestre lo que viene por delante. Y que salgas de ese lugar fortalecido y en fe y veas cómo Dios se glorifica, aún en medio del sufrimiento y del dolor. Amén. Vamos a orar. Yo le voy a pedir